¿Cómo escoger el mejor currículo o metodología para tu hijo? Cuando mi hijo mayor era más pequeño, pues yo tenía todo un material ya listo para trabajar con él y empezar mi grandioso proyecto de educación en casa con la mejor actitud, las mejores ganas, todo listo ya para comenzar. Pero en el proceso me encontré cometiendo algunos errores y no lograba concretar esa visión que yo tenía de educar a mi hijo en el hogar. Yo soy Paola Redding, autora del libro Educación en Casa, y quiero compartir contigo esta maravillosa plática, así que te voy a acompañar a tus labores. ¿Estás listo? Siempre que hablo del tema de educación en casa, los papás comienzan con las preguntas acerca del currículo, la metodología, las materias, la acreditación, etc. Sin embargo, antes de hacernos estas preguntas, es importante hablar de dos puntos. El número 1, es indispensable pasar por un proceso de desescolarización, porque los niños están acostumbrados a una forma de hacer las cosas, a estar en la escuela con un maestro que les esté diciendo todo lo que tienen que hacer, tienen que estar sentados, callados y simplemente colaborando con todas las indicaciones que el maestro o el sistema en el colegio o lo que se esté implementando en ese momento tienen que hacer. Se nos entrega un paquete, uno va a la escuela y dice qué es lo que tú ofreces y la escuela te dice, este es el paquete, esto es lo que el niño tiene que hacer, con lo que tiene que cumplir, sacar sus calificaciones, seguir todas las instrucciones del maestro y ya, asunto arreglado. Es por eso que necesitamos primeramente pasar por esta transición de ir cambiando poco a poco esas estructuras con las que crecimos o las que estamos acostumbrados. Como cuando un niño, respecto a su alimentación, pues tú le has dicho siempre, esto es lo que tú te tienes que comer en la mañana, al mediodía, en la noche, en las botanas, etc. ¿Qué pasa si de pronto le dices, a partir de hoy tú vas a tomar tus decisiones de lo que tienes que comer, tus horarios, en dónde te vas a sentar, en qué te vas a servir? Pues de pronto el niño puede como perder el control o no saber qué hacer o se desbarata comiendo comida chatarra, a lo mejor en el sillón, sin modales. Y aunque parezca curioso o extraña esta ilustración, muchas veces así sucede en la educación en casa, que los niños no están acostumbrados a tomar sus decisiones, no están acostumbrados a explorar, a investigar, a preguntar por qué, a querer saber más allá de lo que dice algún tema o querer saber menos, o a lo mejor simplemente decir esto no me gusta o esto no me interesa o no es mi tiempo, lo quiero aprender después, lo voy a aprender pero lo voy a aprender después. Por ejemplo, hay un caso de un chico, un niño que pues la mamá ya sentía que era el tiempo de que él aprendiera a leer. Y el niño le dijo, mamá, ahorita yo no quiero aprender a leer, lo voy a hacer, pero un poco más adelante. Y resulta que cuando ella menos se lo esperó, de repente el niño ya estaba abriendo libros y aprendiendo cómo juntar las letras y cómo hacer una lectura. Y de la noche a la mañana, él ya estaba leyendo sus libros, sus intereses. Entonces, de poco a poco, eso que nosotros anhelamos que nuestros hijos aprendan, al menos lo básico, lo que creemos que es necesario como para tener cultura, cierto conocimiento, va llegando poco a poco, pero no en la forma en la que nosotros la conocimos, de una forma como el sistema educativo actual lo ofrece en la mayoría de las escuelas. El concepto de la educación en casa es algo completamente distinto y vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, cómo es que esto funciona. Déjame explicarte que educación no significa escolarización. Homeschooling o homeschool, educación en casa, no es traerte la escuela a la casa. Es un estilo de vida que tú y tu familia poco a poco van a ir formando bajo sus propios conocimientos, bajo sus propios valores,
sus propias estructuras, sus prioridades como familia, porque a lo mejor lo que para una familia es importante, para la otra no lo es. Y eso no está mal, al contrario, está bien, porque yo me estoy definiendo como lo que yo quiero lograr, no lo que un sistema me dice que mi hijo o nosotros tenemos que hacer. Es como si nos dijeran, esta es la vida que tu hijo tiene que llevar para tener éxito más adelante. Número 2. Hay que tener en cuenta que el currículo es el que se tiene que adaptar al niño y no viceversa. ¿Qué es lo primero que hacemos? Voy a buscar un currículo que sea maravilloso, que tenga mucho conocimiento, que vaya a aprender muchas materias, que abarque inglés, francés, música, tecnología, matemáticas, ciencias de todo tipo, los números, las sociales, la naturaleza, la caligrafía, español, civismo. Y resulta que cuando le presentamos esta metodología o este currículo al niño, que es lo que muchas veces sucede en la escuela, el niño simplemente no se adapta, no quiere poner atención, no le gusta, no simpatiza, y pensamos que eso es una actitud de rebeldía o de que simplemente no quiere colaborar porque es una persona o es un niño renuente, que es voluntarioso, que está mal que quiera estar jugando, que quiera estar corriendo en el parque, que quiera estar explorando, o a lo mejor en el caso de los adolescentes, lo que pasa es que no quiere poner atención porque es indisciplinado, y catalogamos a los niños o los etiquetamos con algo que no son. Es más bien un tema o una cuestión de entenderlos a ellos. ¿Cómo podemos, de acuerdo a sus habilidades, aptitudes, talentos, darles esas herramientas para que potencialicen toda esa curiosidad innata que hay en todas las personas por querer aprender algo? Todas las personas queremos aprender algo. Siempre estamos aprendiendo. Y es algo que también vamos a especificar un poquito más adelante. Así que no todos los niños aprenden igual, piensan igual, sienten igual, ni tienen las mismas aptitudes o las mismas cualidades o las mismas características. De hecho, no pertenecemos a las mismas familias. Por lo tanto, vamos a escoger diferentes currículos que se adapten a la personalidad del niño, a las aptitudes del niño, a sus valores, a sus prioridades, a sus principios, sus objetivos. Existen distintos tipos de currículos y de métodos, y los voy a sintetizar de esta manera. Por lo regular, la mayoría de los papás empiezan su proyecto a partir de septiembre o de agosto, como la mayoría de las escuelas, dependiendo del país, y arrancan con ciertos objetivos y van a trabajar a determinadas horas en cierta plataforma. Este tipo de papás pueden escoger currículos que ya están hechos. Pueden ser currículos que se envíen por correo postal, currículos que están en el internet, que ya están hechos, ya están diseñados, y los niños van completando proyectos y envían estas tareas completadas o sus exámenes a esa escuela que les proporcionó este currículo, y es así como van progresando poco a poco en los ciclos escolares. ¿Cuál es la función de los papás en este tipo de currículo o de metodología? Bueno, pues hay que estar al pendiente, llevas un control, tienes también tus objetivos de acuerdo a ese currículo que compraste, llevas un programa diseñado para eso que se te entregó. Es algo muy común, se usa muchísimo en Estados Unidos. Hay otros países como en todo lo que es Latinoamérica, en España, donde también hay bastantes familias que educan en el hogar que no acostumbran tanto a seguir este tipo de metodología. Están también las escuelas a distancia o escuelas sombrilla. Este currículo también ya está hecho, también se empieza en agosto o en septiembre y te certifican en el extranjero. Es prácticamente en vivo.
No es la escuela en línea como la que se nos adaptó ahora en la pandemia, es muy diferente porque están precisamente diseñados para niños que van a aprender en su casa y no los van a absorber tanto tiempo. Son contados las escuelas que llevan este tipo de proyectos así pues muy absorbentes o que se necesitan muchas horas. Son muy pocos. Por lo regular son mucho más flexibles, requieren de menos tiempo, de menos compromiso, pero tienen un tutor directo que está al alcance constantemente, ya sea en vivo o se conectan una vez por semana con ellos o varias veces por semana, se están mandando correos con los papás, esta persona está al pendiente del avance del niño, entonces los padres de alguna manera descansan un poco más en que hay otra persona que va a estar, digamos, pues más al tanto de que se estén cumpliendo los objetivos de esta escuela sombrilla. Hay otro estilo en el que pues los papás escogen de todo. Se adapta un poco este que mencionamos al principio. Por ejemplo, hay currículos que no tienes que comprar el paquete completo, sino que escoges, por ejemplo, de este currículo me gusta matemáticas, de este otro me gusta inglés, de este otro me gusta la biología, cómo enseña la biología. O hay otras cosas que yo las quiero aprender de libros en la biblioteca. Hay otras cosas que yo las voy a complementar yendo a museos o a parques. Y los padres pues hacen como digamos un conjunto como de todo, de aquí, de allá, escogen una cosa, escogen la otra y van armando su propio proyecto, digamos, un poco más personal, más libre y aún más flexible. Un tip muy importante es que hay que tener mucho cuidado de no comprar necesariamente algo caro o costoso porque te lo vendieron como que era lo máximo y que el niño va a aprender mucho, que es la última moda de la última generación, porque probablemente puede suceder que al niño simplemente no le interesa, entonces sentimos que pues tiramos el dinero a la basura porque pues no le gustó, no le atrajo. A mí me llegó a suceder en alguna ocasión. Así que yo te recomiendo primero comprar algo sencillo, algo más o menos que tú observes que puede ser interesante para tu hijo o para tu hija, que tenga lo que quieren que aprenda, que le puede llamar la atención y pruebas con algo que no vayas a desembolsar mucho dinero, o sea, caro, porque pues después probablemente puede que no sea del interés de tus hijos. Esto nos da la facilidad de ir cambiando, ir probando. Esto me funciona, esto no me funciona, o a lo mejor esto le puede interesar más adelante, porque tampoco estamos acostumbrados a equivocarnos. Se nos enseñó que equivocarte es símbolo de tacha, de error, de mala calificación, de desaprobación, de que tal vez no eres lo suficientemente listo o inteligente. Pero pues ese es uno de los más grandes errores que se han podido cometer en el sistema educativo, porque precisamente los errores son los que nos enseñan las áreas de oportunidad que tenemos que mejorar para un bien. Entonces solamente velo como esto no me funcionó, no pasa nada. Voy a probar esto otro y voy a intentar de esta manera y vamos a buscar estas otras herramientas o estos otros materiales y vamos a ir obteniendo al final, como vamos a ir juntando un resultado y más objetivo, más acertado respecto a lo que nuestros hijos necesitan para aprender. Existen familias que han escogido otra metodología que es, digamos, un poco más libre o casi completamente desligada de todo lo que tiene que ver con la escuela o con sistemas ya establecidos, que es el unschooling. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de familias o este tipo de aprendizaje? Bueno, el unschooling es crear un entorno donde el aprendizaje sucede y por lo regular sucede por sí solo. No hay alguien que esté empujando, no hay alguien que esté diciendo qué es lo que se tiene que hacer,
cómo se tiene que hacer, que se piensa que el niño no va a estar aprendiendo, que no va a estar haciendo nada. Este aprendizaje no es como lo conocemos. Aquí se crea un ambiente físico, emocional y de todo tipo para propiciar que el aprendizaje simplemente suceda. Les llenamos de todo tipo de material, de libros y aquello que esté al alcance para estar siempre alimentando esa curiosidad natural que tienen los niños. Muchas personas se preguntan, ay, ¿por qué los niños tienen que estar siempre con los porqués? Pero esa es una de las mejores herramientas que existen para que los niños aprendan, porque ese porqué es un realmente quiero aprender, quiero saber más. Y aquí es donde se está enseñando constantemente en esta metodología. ¿De qué forma más o menos se lleva el proceso? Suponiendo que se lleva al niño al parque y empieza a observar a las hormigas o a los insectos y entonces empieza a hacer preguntas al respecto. Llegamos a casa y se le pone un documental de las hormigas y de los insectos y todo ese tipo de animalitos, y después vamos a la librería y compramos un libro y te compramos material didáctico, y es un constante estar haciendo conexiones en el cerebro del niño. Y como el aprendizaje o como el interés viene de adentro hacia afuera en vez de lo que estamos acostumbrados, que es de afuera hacia adentro, de estar dictando, de estar dando instrucciones y esto es lo que tienes que saber y esto es lo que tienes que aprender, no importa si el niño tiene interés o no, simplemente tienes que llenarte de esa información. Y muchas veces cuando no hay una disposición de parte del aprendiz, gran parte de eso se desecha, se olvida con el paso del tiempo, contrario a cuando viene por un interés natural y personal. Mucho de lo que se aprende se queda muy grabado en el interior de la persona. Entonces realmente ahí hacemos un balance de qué es lo que más me interesa, que conteste respuestas, que tenga calificaciones o que su aprendizaje sea muy profundo, que es lo que se habla de este tipo de metodología. Incluso existen libros que hablan acerca específicamente del unschooling y muestran cómo grandes genios fueron guiados por este estilo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Thomas Alva Edison, que un niño que nunca se adaptó al sistema educativo porque era un niño que dicen que hacía muchas preguntas, muchos porqués cuando se estaba dando la clase, y al llegar a casa él se encuentra con esa libertad de poner ahora sí que en práctica todas esas preguntas y dudas que él tenía, y eso lo llevó a despertar ese genio interior que él tenía dentro de sí, y esa curiosidad lo llevó a hacer sus propios inventos y a ser una persona reconocida hasta el día de hoy, precisamente porque se le permitió trabajar en sus propios instintos, en lo que él anhelaba saber, más que lo que el sistema decía que él tenía que saber. Hay muchos padres que les da miedo emprender este proyecto porque muchas veces no hay resultados tangibles o que puedan ser calificados o medibles, porque es algo que va sucediendo de forma muy natural en todos lados. No te voy a poner un examen acerca de lo que estuvimos hablando, y es una recopilación de información interna que puede dar un fruto a corto plazo, a largo plazo, o tal vez nunca se sepa de qué forma va a crear un resultado, simplemente está sucediendo. Y como no estamos acostumbrados, o más bien, o como estamos acostumbrados a pensar que el aprendizaje tiene que ser medible o visible constantemente bajo cierta estructura o ciertos reglamentos, genera cierto conflicto para poder llevarlo a cabo. Hay una desconfianza al no seguirse patrones o memorizar conceptos o a buscar un título. Esta metodología
logra que todo vaya haciendo conexiones internas más que visibles. Probablemente lo visible llega a ser muchos años después en ciertos proyectos o en el estilo de vida de la persona. Así que, ¿cómo escoger, cómo saber cuál es el mejor currículo o la metodología ideal para mi hijo? Bueno, hay que observar, hay que analizar, hay que investigar, hay que hacernos muchas preguntas respecto a nuestras prioridades, a nuestros valores, a nuestros objetivos, a las cualidades de los niños, de sus talentos, y entonces, de forma independiente y bajo nuestra propia decisión, llegar a la conclusión de qué es lo que queremos hacer. No es algo que alguien nos va a decir, esto es exactamente lo que tú tienes que hacer. Cada familia va a descubrir su propio proyecto, porque cada familia es diferente y cada niño es sumamente diferente. No te olvides de suscribirte, de compartir, de comentar y así poder alcanzar a muchas otras familias para que puedan escuchar de estos temas tan importantes para la educación. Recuerda que si tienes dudas puedes contactarte conmigo por medio de mi página www.mividaorgánica.com. Estamos en Facebook y en Instagram como Mi Vida Orgánica. Me encantaría verte del otro lado.